Laberinto argentino. Un personaje central, un invitado y un libro. Podemos verla ahora. Antes la ocultaban las circunstancias, las cosas del azar cada día. Desde un instante en 1979, la distancia mágica de la muerte nos deja divisarla de un modo inmóvil, eterno y singular. En un país y en una época que se creían católicos, tuvo el valor de ser agnóstica. En un país y en una época en que las mujeres eran genéricas, tuvo el valor de ser un individuo. Vivió con valentía y con decoro su propia vida. Su vasta obra en la que abunda la protesta no condesciende nunca a la queja. Dedicó su fortuna, que era considerable, a la educación de su país y de su continente. Aunque no profesó, o acaso porque no profesó ciertas supersticiones que ahora se creen indispensables, fue profundamente argentina. Su amor a la justicia y a la libertad la llevó a la cárcel. Se sentía hija de Sarmiento, a quien recordaba fielmente. Le interesaba el universo, apreciaba y agradecía la infinita variedad de las almas, la circunstancia de que cada una fuera única. Fue acusada de anglófila y de francófila, como si el hecho de querer algo fuese una culpa. Personalmente, le debo mucho a Victoria Ocampo, pero le debo mucho más como argentino. Acabamos de escuchar en la voz de Paul Dougal las palabras que Jorge Luis Borges dedicó a Victoria Ocampo luego de su muerte, acaecida el 27 de enero de 1979, palabras que fueron rescatadas en la hermosísima obra de María Esther Vázquez titulada Victoria Ocampo, El mundo como destino. Hoy vamos a tener el gusto de compartir con ustedes, con nuestros oyentes, con nuestra audiencia, un poco la vida y la obra de esta gran mujer, con la compañía de Jorge Clemente, un amigo personal y además director de la Fundación Victoria Ocampo, e incansable continuador de esa obra de mecenazgo que la hizo tan preciada para nuestra cultura. Así que Paul, el espíritu de Victoria va a impregnar con mucha fuerza este nuevo episodio de nuestro laberinto. Sí, así es, Jaime. Muy entusiasmado de finalmente tener la oportunidad de tener esta conversación sobre Victoria Ocampo. Para mí, una de las mujeres más extraordinarias que generó la Argentina en el siglo XX. El libro que hoy nos da la base para nuestro programa es un libro escrito con mucho amor y mucho reconocimiento por esa figura, que además de su obra trascendente, tiene algunos aspectos entrañables en su propia vida, de la cual en un ratito vamos a hablar. Pero, Paul, vos querías rescatar algunos aspectos importantes de la vida de Victoria Ocampo, más allá de lo que después veremos en particular. Principalmente decir que fue una mujer que nace, como vamos a ver ahora, en lo que podríamos llamar una cuna de oro, de una familia muy tradicional, muy rica. Ella lo llamó jaula de oro, y como ya de chica fue una mujer iconoclasta, que esta jaula en la cual ella se sentía por la familia, por la sociedad, por los hombres, la atormentó siempre, y es una mujer que apenas puede, rompe con la tradición cristiana conservadora de la época ante el espanto de su familia y de sus amigos, y se convierte en esta persona que fue el resto de su vida. Bueno, hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Jorge Clemente,
poeta y narrador él mismo. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires. Fue director de Nuevos Escritores del suplemento cultural del diario La Prensa. Es autor de varios libros de narrativa y de poesía. Es director de la editorial Metáfora y es director ejecutivo de la Fundación Victoria Ocampo y de la editorial que existe dentro de ella del mismo nombre. Hola Jorge, qué placer tenerte acá hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes y gracias por invitarme. Bueno, Jorge, nuevamente te doy la bienvenida. Conozco a Jorge hace muchos años. Es un trabajador incansable de la cultura y tiene ese rol que un poco hereda de la figura de Victoria Ocampo y de la fundación, de mecenazgo, de la promoción de nuevos autores, la difícil tarea de organizar los concursos literarios que todos los años se desarrollan. Y hoy vamos a hablar un poquito, si podemos, después también de la obra de la Fundación Victoria Ocampo. Pero si bien la figura de esta gran mujer va a dominar el episodio, queremos también hablar un poco de quién es autora del libro que nos guía en este episodio, que es María Esther Vázquez. Así, Jorge, si podés contarnos un poquito quién fue María Esther Vázquez. Bueno, María Esther Vázquez fue una muy buena escritora, periodista también, poeta. Escribió más de 20 libros, biógrafa, ha hecho, bueno, aparte del libro de Victoria Ocampo, escribió Borges, Esplendor y Derrota. Otro que es, aparte de biografía, son diálogos con Borges, que es Borges, sus días y su tiempo. Y ella ha sido una gran impulsora de la Fundación Victoria Ocampo porque amaba profundamente a Victoria. Es decir, su gran sueño, que lo logró concretar con la Fundación, fue la reedición de la autobiografía de Victoria, que hacía 25 años que estaba prácticamente agotada. Sí, yo siempre nos gusta, cuando empezamos esta conversación, hacer algunas notas biográficas, pero en particular Victoria Ocampo venía de una familia tradicional argentina. ¿Nos puedes contar un poco quién eran los Ocampo, su familia y digamos, su lugar en la sociedad al momento de nacer y crecer, Victoria, principio de siglo? Bueno, Victoria pertenecía a una familia patricia, tanto por el lado de su madre como de su padre. Las familias estuvieron totalmente ligadas al progreso del país. Ten en cuenta que ya un antecesor de Victoria por parte de la madre fue Domingo de Irala, que vino aquí con Pedro de Mendoza y fue después gobernador de los territorios españoles en el Río de la Plata. O sea, una larga prosapia. Una larga prosapia por parte de los Ocampo. Domingo José Ocampo es uno de los que luego de la Revolución de Mayo gobiernan el país. A la vez, en ese momento, por parte de la familia de Victoria, está Manuel Hermenegildo Aguirre, que es un gran luchador y que es enviado por San Martín y por O'Higgins a los Estados Unidos para lograr armas y barcos. Allá se los niegan por una cuestión política, no se quieren enfrentar con España, entonces él de su propio dinero compra armas y 2 fragatas que, como es habitual en Argentina, nunca le devolvieron un peso. Pero luego está el hijo de Manuel José Ocampo, que es el Tato Ocampo, que se presenta como candidato a presidente en 1886. No gana, pero es íntimo amigo de Sarmiento, es su gran asesor. Y Eres el abuelo de Victoria. El bisabuelo al que Victoria lo llama el Tato Ocampo. Y al que siempre le echa la culpa de las malas palabras que dice, porque dice, como diría el Tato Ocampo, y se mandaba una palabrota. O sea que la familia
También tengamos en cuenta que estaba también emparentada con los Pueyrredón. Juan Manuel de Pueyrredón, el gran luchador junto con San Martín por la independencia, era pariente. El pintor Preliano Pueyrredón también estaba emparentada, cosa que no le agradaba mucho por parte materna, con Rosas. O sea que, como ella decía, la historia de la familia de ella era la historia de la patria. Bueno, ¿cómo eran las reglas sociales cuando nace Victoria? ¿Cómo fue su primera infancia? Sus pasiones, sus vocaciones, si se puede decir, si pudo concretarlas. Contanos un poco de esa primera etapa de su vida. Sí, es curioso porque cualquier mujer en esa época, y creo que ahora también se sentiría una profunda envidia por Victoria. Victoria era una persona riquísima en cuanto a dinero. Era muy hermosa. Cuanto hombre se le acercaba se sentía terriblemente atraído por ella. Era inteligente, culta, educada, talentosa. Pero sin embargo Victoria siempre tuvo esa carencia que la marcó y que la llevó a tener un destino de confrontación permanente, que era la carencia de la libertad. Ella siempre fue una gran luchadora por la libertad, en pos de la libertad. De ahí que se enfrenta luego a regímenes como el fascismo, el nazismo, el peronismo, etcétera, ¿no? Y ella siente que, aparte, como mujer estaba totalmente sojuzgada, no se le permitió. En realidad, ella por ese gran sentido ético que tenía y de amor a la familia, que pudo haberse revelado más, no pudo concretar su gran vocación, que era el teatro. Correcto. Ella soñaba ser actriz. Lo máximo que le permiten es que asista a unas clases con Margarita Moriano, pero no para estudiar teatro, sino más bien para estudiar dicción para los recitativos que hacía, que ella lo aprovecha mucho. Ella vive, en ese aspecto vive muy sojuzgada. Vos hablaste un poquitito de esa vocación artística frustrada por el teatro, esa tutora que le habían conseguido, que era Marguerite Moreno, que era una actriz importante de la época, sí. y que le alentaba porque le veía el talento, pero bueno, tuvieron que enmascarar ese aprendizaje por un aprendizaje de declamatoria y no de actuación, porque si no el padre no lo hubiera aceptado. Y también le gustaba la música a Victoria, era pianista, o sea, ella tocaba muy bien el piano. Sí, bueno, ella tuvo una profesora de música que se llama Kraus, de apellido, que parece que era muy exigente. Además, una prima de Victoria, una tía, Mercedes, es la que le enseña o la acerca a la obra de Chopin, y a ella le encanta Chopin. También le gusta mucho Debussy, Ravel. Ella se siente muy atraída hacia la música, y la obra que ella hizo de difusión musical también es muy importante. Sí, esa la vamos a ver. Ella empieza a romper, porque Ravel, Debussy, Stravinsky son todos artistas modernos y rompen un poco con la tradición más romántica, más clásica de fin del siglo XIX. Ella tiene una correspondencia muy intensa con una mujer bastante más grande que ella, unos 10 años más grande que ella, que es Delfina Bunge, la mujer de Gálvez, donde ella expresa mucho esta frustración que ella siente de estas leyes, digamos, de la época, que eran las leyes de la época, no es que aplicaban a ella nada más, pero evidentemente se sentía muy reprimida por esas reprimida. normas. Ella finalmente, vamos a saltar un poco, y ella finalmente tiene un casamiento con un señor de la sociedad también, Mónaco Estrada, que tenía cierta afinidad, pero definitivamente no había ningún tipo de amor allí, que dura poco. Y este es su primer
quiebre, si se quiere, con la tradición. Y a mí me da la sensación que luego de cuando se saca de encima esa traba del casamiento planeado, digamos, emerge una Victoria ya muy proactiva, ya está en Europa, me parece, en la década del 20. ¿Querés contarnos un poco de esa etapa de Victoria que se empieza a encontrar con toda la bohemia parisina? Por otra parte, ella encuentra en Delfina, creo que Victoria tenía 16 y Delfina 24 años, y ella encuentra ahí una amiga a la cual le puede contar sus anhelos, les manda sus poemas. Sabemos por esas cartas de Victoria con Delfina que publicó algunos poemas en forma anónima en algún diario. Y ella entonces ahí también le cuenta de su necesidad de amor. Es decir, le habla de Mónaco Estrada, le dice que se siente atraída por él, pero que no la convence totalmente porque siente que no es tan liberal como a ella le gustaría, que por otro lado recuerda las palabras y los consejos de Marguerite Moreno, que decía que los hombres que un marido le podría impedir realizar o concretar su vocación. Salía de una jaula para meterse en otra. Y justamente lo que hace ella es eso. Ella siente, o ella percibe, que las mujeres casadas tenían un poco más de libertad que las mujeres que no estaban casadas. Entonces dice, bueno, es decir, yo podré ir al teatro, podré leer cosas que no estando casada no puedo hacer. Hay una anécdota que la madre le encontró un libro de Oscar Wilde en el hotel en París, debajo de la almohada, y se lo confiscó. Y entonces ella cree que esa es una salida y se casa con Mónaco, que era un hombre que le gustaba también, un hombre buen mozo, sí. Era culto, refinado, pero era un tanto celoso y exigente. Entonces, claro, en cuanto Victoria descubre que está más apresada que antes y encima, evidentemente no se había casado por amor o con mucho amor, porque en la luna de miel se enamora de Julián Martínez, que era el primo de Mónaco, que fue el gran amor de su vida, ¿no? A pesar de después los siguieron otros. Entonces ahí ella conoce a Stravinsky en ese viaje de luna de miel, y también, bueno, se enamora de la obra de Stravinsky, lo trae acá a Buenos Aires a Stravinsky, y bueno, empieza a descubrir ahí a un montón de celebridades que para ella la van a guiar en su objetivo de vida. Bueno, en este primer momento de la vida de Victoria ya hemos hablado de la rigidez de las normas, la necesidad de salirse de ese corsé social en el que está, la fuga que ella pretende a través del matrimonio, su casamiento, su enamoramiento de quien va a ser el gran amor de su vida, por lo menos de esa época, que es Julián Martínez. Ya empieza a viajar a Europa, conoce músicos como Stravinsky, empieza su primera obra de divulgación, lo trae a la Argentina. Y de pronto encontramos que Victoria, ya cerca de los 30 años, comienza a convertirse en una ciudadana del mundo, pretende publicar, logra publicar en La Nación, conoce a verdaderas personalidades que marcan tendencia cultural, conoce a Ortega y Gasset. Se empieza a transformar esa Victoria retenida en una mujer libre de mundo. ¿Cómo es ese paso? ¿Qué es lo que empieza a suceder en ese momento? Creo que lo que a ella le pasa es la relación con Julián Martínez. Ella ahí empieza a tomar una actitud mucho más liberal. Ella sigue casada con Mónaco. El divorcio en esa época no existía, aparte por
por no desilusionar a los padres, nunca le cuenta que está separada de Mónaco. Ellos se separan y viven en distintos pisos en la misma casa. Ella se ve a escondidas con Julián Martínez. Tanto es así que para evitar que algún chofer indiscreto diga nada, ella aprende a manejar. Dicen, no se sabe quién le enseñó, se cree que el mismo Julián Martínez. Según Frida, Jules de Mantovani manejaba como María Esther Vázquez. Muy mal. Muy, muy peligrosamente. Pero no en un fitito. No en un fitito. Bueno, yo la vi a María Esther manejando un Ford y era igual que con un fitito. Y él ahí, cuando ella publica o logra publicar por primera vez en La Nación un artículo Babel sobre el canto 15º del Purgatorio de la Divina Comedia, se entusiasma mucho y entonces desarrolla una interpretación de ella sobre la Divina Comedia que la titula De Francesca a Beatrice. Esto lo comenta, se lo muestra a Paul Grusac, que era amigo del padre, que en ese momento era director de la Biblioteca Nacional. Y Paul Grusac le dice que se dedique a otra cosa, que es un tema muy complicado para una mujer y que ella tiene que hablar de las cosas que la rodean. En definitiva, de los testimonios que después. Pero ahí ella se siente muy consternada. Había pedido algo de crítica positiva y no la logra, y el que la impulsa a seguir escribiendo es Julián Martínez. El que apuesta por ella y la convence de que tiene que seguir escribiendo es él. Y yo creo que entonces este cambio de ella ante una actitud de rebeldía contra la sociedad, estando casada, tener un amante, de verse escondidas, de publicar, cosa que en el Diario de la Nación se advierte que esa obra ha sido escrita por una mujer, para decir que tengan en cuenta que no puede ser demasiado creíble. Y creo que eso es ahí, se decide completamente. Conoce a Ortega. A ella no le interesaba mucho la literatura española en ese momento. Lo conoce a Ortega, lo escucha hablar. Ortega era maravilloso. Yo lo conocí mucho a Julián Marías, que me fascinaba. Uno se podía quedar horas escuchándolo hablar, porque era una maravilla. Y después se escuchó una grabación de Ortega y realmente era hasta mejor que Marías. Era una persona que uno quedaba hipnotizado escuchándolo por la manera como lo decía, que es una de las cosas que menciona Victoria, que la enamora, que la seducen, es cómo lo dice él. Entonces ella logra que se lo presenten en la casa de las Hermanas del Carril, y ahí comienza una relación con Ortega. Ortega se siente muy atraído por Victoria y comete lo que todos hemos cometido en nuestra vida, ese error de decir que el novio de la chica que nos gusta es un idiota. Entonces él comenta a una amiga. Él, hablando de Ortega. de Julián. Claro, hablando de Julián, Ortega comenta que le da pena ver a esa mujer con tanto talento al lado de alguien que no le alcanza a su nivel intelectual. A Victoria esto la enfureció mucho y corta la relación con Ortega durante 11 años, que no lo quiere que no le contesta las cartas y no lo quiere ver. Hasta que Ortega edita en la revista de Occidente, que era su revista, de Francesca a Beatrice, con un epílogo. Y el epílogo no la convence tampoco a Victoria. Pero en esta época, en donde es una suerte de deslumbramiento de Victoria por el mundo intelectual, ella conoce a otras figuras muy relevantes en el mundo en ese momento. Algunas trascendieron hasta hoy, otras no tanto, pero podemos mencionar a Tagore, Ansermet, Keyserling, Drieu,
Virginia Woolf, Graham Greene, Giselle Freud, son todas personalidades que marcaban hitos en el desarrollo de la cultura mundial y que ella hace accesibles a la Argentina a través de algunas actividades que también después vamos a mencionar, como por ejemplo la traducción. Es una gran traductora de Graham Greene, que después fue premio Nobel de Literatura, promueve las traducciones de Virginia Woolf, ella también traduce a Virginia Woolf, trae a la Argentina a Keyserling, que en ese no trascendió después en el tiempo, pero en ese momento era una figura cultural importante. ¿Cómo actuaba Victoria en ese sentido? ¿Ella tenía esa visión? ¿Vos pensás que tenía ya esa visión de generación de un intercambio cultural en favor de la Argentina? ¿Lo hacía naturalmente? ¿Cómo lo ves eso? Bueno, por empezar, creo que si uno escribiera un libro solamente con los nombres, uno detrás del otro, de las grandes figuras de la literatura, de la música, de la arquitectura, de la pintura que tuvieron relación con Victoria, sería un libro de 700 páginas. Creo que todo el ambiente mundial de esa época tuvo relación con Victoria. Victoria, yo creo que se apasionaba. Por ejemplo, le pasa con Tagore. Tagore había sido premio Nobel en el 1913. Ella lee la obra de Tagore y se enamora, se apasiona. Es decir, y después incluso eso le lleva a que ese apasionamiento que tuvo por Keyserling, por Tagore, se malinterprete. Además está a decir que yo creo que ella debería tener una seducción natural o una coquetería adrede, pero no es posible que todas esas grandes figuras quedaran tan mal parados por querer, por sentirse atraídos por ella. Tagore se siente atraído, se enamora de ella. El secretario de Tagore, Ernest Elsker, también se siente Ortega, Keyserling, todos los hombres que han aparecido después se han sentido atraídos por ella. Roger Calvin, que algunos han tenido relaciones, otros no, porque ya también se enamoraba bastante. En esta etapa, que es principalmente la década del 20, que está tan activa y efectivamente con todo este entorno intelectual, ella recibe un mandato de hacer algo. Se sale de la postura así de ser una interesada por la cultura para construir un emprendimiento cultural que es la revista Sur. Esto para mí es el comienzo de una nueva etapa en su vida tremendamente constructiva. Ella tiene un par de personas que insistieron mucho en que ella desarrolle este emprendimiento. ¿Querés contarnos un poquito cómo nace la revista? ¿Quiénes la ayudan a pensar y qué pasa en los próximos 10 años con la revista Sur? Sí, pero antes de la revista, ella siempre de alguna manera, tuvo esa necesidad de llevar a cabo el desarrollo cultural. Ella lo trae a Stravinsky mucho antes de la revista. Lo quiso traer a Eisenstein para que produjera acá una película, tampoco lo logró, pero lo trató de hacer. Y ella, en su relación con Ortega y con Waldo Frank, al que ella conoce una conferencia y se hace muy amiga, claro, Ortega dirigía la revista de Occidente y la editorial, Revista Occidente, que le había creado. Waldo Frank era cofundador de una revista Seven Arts Waldo Frank era un escritor americano, ¿no? Waldo Frank era un escritor americano, en ese momento muy conocido, en ese momento muy importante. Más bien de izquierda. Filocomunista. Pero bueno, para Victoria eso no tenía ninguna importancia. Su gran amiga María Rosa Oliver era
era comunista confesa. Entonces ella logra, ahí ellos un poco la empiezan a convencer de que es necesario que hubiera como un reflejo de Revista de Occidente acá en Argentina. Waldo Frank tenía la idea, persigue esa idea de lograr una unión americana, es decir, panamericana, ¿no? América del Norte, América del Sur, para encontrar una identidad en común. La idea de Waldo Frank era hacer una revista únicamente para América. Victoria, la idea de Victoria es más cosmopolita. Y claro, la convence porque la única manera de hacerlo era con el dinero de Victoria. Mallea también colabora mucho y dirige mucho la revista. Victoria misma se encarga siempre de mencionarlo con mucho ímpetu, es decir, en el hecho de que no solamente Waldo Frank y Ortega y Gasset, sino que Eduardo Mallea fue el gran impulsor de la revista y el que fue el director de redacción, el director de la revista durante mucho tiempo. Contanos un poco qué tipo de autores y qué tipo de divulgación y qué importancia tenía Sur en ese momento. Pongámonos un poco en el contexto de la época. Estamos hablando de 1930. Yo creo que sin Sur la Argentina intelectualmente que conocemos de esa época no hubiera existido en absoluto. Yo creo que grandes autores que uno hoy reconoce, creo que a lo mejor ni se hubieran conocido. La importancia de la obra de Victoria con Sur algún día será reconocida incluso por la gente que hoy la critica. Nosotros, el mismo Vargas Llosa comentó una vez que ellos esperaban la revista Sur como una felicidad, porque en ese momento no había internet. En ese momento la única manera que tenía el aspirante escritor, el aspirante, el que tenía una vocación cultural, una aspiración de conocer lo que decía en el resto del mundo, era la revista Sur, porque aparte traducía a los autores de todo el mundo. Entonces, no solo traducía a los autores, que eso se lo criticó mucho, porque era extranjerizante, porque traía. Al contrario, ella logró, aparte de eso, de que los argentinos conocieran, traducido lo que decía eso, sino de dar a conocer autores como Borges, como Cortázar, como Juan Rulfo, Sábato. Sábato. Oliverio Girondo, es decir, a muchos autores que tal vez en Europa no los hubieran conocido nunca. Y aparte para la revista Sur pasaron todas las personalidades, no hay prácticamente un nombre que falte. Es asombroso. Vamos a poner un poco de acento a esta cuestión, de énfasis, porque es un momento destacado en la vida cultural de Victoria y es un momento destacado en la vida cultural de la Argentina con proyección para Latinoamérica. La revista Sur se prolongó su edición en español durante 40 años. En realidad 50 años. Lo que pasa es que 40 años hasta la muerte de Victoria, pero se siguió sacando poco a poco por el deseo que ella tenía, que le había pedido a Mine Cora que quería que durara 50, se fuese sacando algún número especial para llegar a los 50 años. Después de la muerte de Victoria, pero más de 40 años. Más de 40 años de una revista que es un ícono cultural, que lo que pretendía era una doble misión: la formación de los intelectuales y culturales argentinos y de Latinoamérica, recibiendo las novedades artísticas y culturales del mundo, y después hacer de caja de resonancia y permitir que los autores locales sean conocidos, porque publicar en Sur era una cucarda de legitimidad respecto de la calidad de lo que se publicaba, sin distinciones, que Victoria se ocupó muchísimo de hacer, sin distinciones de ideología.
Bueno, Victoria no quería ningún tipo de ideología y siempre se preocupó porque no lo tuviera. Lo que decías vos, no era una revista literaria, una revista cultural. Abarcaba arquitectura, pintura, música. Ten en cuenta que lo llamativo es, hoy nos parece muy llamativo, que el que se encargaba de las críticas de cine era Borges. Claro, en ese momento veía algo. Pero tan libre era que Borges, en los dos primeros números de la revista, en el número 1 habla de Ascasubi, en el número 2 contra el Martín Fierro. El gran odiado de Borges fue siempre José Hernández y el Martín Fierro. Y era pariente de Victoria José Hernández. De alguna manera, por parte de la madre era pariente. O sea, Victoria no le importaba, había comunistas, estaba Drieu la Rocher, que era filonazi, lo publicó a Heidegger, comunistas, nacionalistas, no le importaba, ella lo único que le importaba era la calidad de la obra, que no lo pudieron entender, creo que les costó tanto entender que ella no estaba ni contra la Argentina, ni a favor de Francia, ni a favor, ella estaba en contra de aquellos regímenes que estuvieran en contra de la libertad, contra todo fascismo, nazismo, peronismo, lo que fuera, que ella sintiera que atentaba contra la libertad. En lo demás, no le importaba más que la calidad. Las revistas literarias casi por definición son efímeras. Sin embargo, hay una revista argentina, Sur, que ha sido realmente un milagro de supervivencia gracias a la personalidad dinámica y muy conocida de su directora, Victoria Ocampo. Está en Londres, ahora que se conmemoran los 35 años de Sur, y ha venido a nuestros estudios para conversar con nosotros. Victoria Ocampo, ¿qué propósitos la animaron al crear Sur hace 35 años? Bueno, se puede decir, los propósitos no fueron exclusivamente míos. La cosa empezó con un viaje del escritor norteamericano Waldo Frank, que vino a dar conferencias, y en esa época Mayer era un muchacho muy joven y traducía las conferencias que daba Frank. Y nos hicimos amigos los tres, y ellos dos empezaron a insistir en que era muy necesario una revista para los jóvenes en Argentina, y que yo era la persona indicada para hacerlo. Y yo pensaba que era la persona no indicada para hacerlo, pero total me convencieron que era indispensable que lo hiciera, y así en enero de 1931 salió el primer número de Sur, que todavía marcha. Ella es de armas tomar, y junto con amigas de ella, colegas, mujeres, es realmente precursora en el campo del feminismo en la Argentina. Constituyen esta asociación que es la Unión de Mujeres Argentinas, creo que en el 30 y pico. Sí, no sé si precursora, ya había otras mujeres que estaban luchando, otras feministas. Por lo menos anterior al advenimiento del peronismo, digamos. Sí, pero ya había otras mujeres que estaban luchando a favor del sufragio universal. Ella crea esta asociación de mujeres argentinas, la Unión de Mujeres Argentinas, se llama la UMA, con Susana Larguía y con su amiga Rosa Oliver, por el problema que había o el temor de que una ley, que era 11.000, no me acuerdo cuánto, que devolvió muchos derechos a la mujer en la época de Irigoyen, en este momento había muchos legisladores que querían retrotraer la ley querían derogar la ley. Derogar la ley. Y entonces ahí le quitaba de nuevo los privilegios y convertía a la mujer en esa situación en la que dependía del marido, del hijo o del juez en el caso de que no tuviera ni marido ni hijo.
ni padre, ¿no? O el padre o el marido. Entonces ahí se crea esta unión de mujeres que llegó a tener 20.000 mujeres, 20.000 activistas, y logran frenar ese cambio. No logran el sufragio universal, que sí después se logra con el peronismo, cosa que Victoria, como ese concepto estrictamente ético que tenía, consideró que esa no era la forma, porque ella no estaba de acuerdo con que no importaba el medio por los fines, y entendió que esa no era una concesión de libertad a la mujer, y más en el caso de que las mujeres que lo seguían a Perón gritaban sin corpiño y sin calzón, todos somos de Perón, ¿no? Digamos, se convertían también de alguna manera en esclavas. Pero bueno, ella logra con eso, fue una gran activista en el plano feminista. Ella misma se consideraba una feminista. Vos mencionaste en alocuciones anteriores su vínculo con María de Maeztu, pero también hay que destacar que tuvo vínculos con grandes mujeres de la historia como Gabriela Mistral, Indira Gandhi, Golda Meir, a quien convocaba en esta causa y también por razones de difusión. Con Gabriela Mistral tuvo una amistad incluso epistolar muy rica. Y eso además la lleva muy íntima, a tener un rol central en el feminismo. Dedica una edición especial a la mujer de la revista Sur, por la que lucha, y es invitada a tener un rol central en el Congreso de Buenos Aires para celebrar el Año Internacional de la Mujer, que auspició las Naciones Unidas en 1975. Pero ella no estuvo muy contenta con ese congreso. ¿Qué es lo que había pasado? ¿Qué es lo que sucedía con esas cosas? ¿Qué es lo que estaba pasando? Mira, antes que nada, la relación de ella con Gabriela Mistral fue una relación muy profunda que ella después, de alguna manera, le ayuda. Gabriela Mistral es una de las que más impulsa en ese momento, era premio Nobel, a la salida de ella con respecto de la cárcel. Recibe muchas distinciones en su vida, Victoria Ocampo. Empieza a ser reconocida internacionalmente. Al final de su vida, sí. Contanos un poquito. Bueno, ella recibe, lo primero que recibe es el premio de la SADE en 1950, antes de ser apresada, que se lo entrega a Borges, en la casa del que tenía la SADE, antes ahí al lado de la Biblioteca Nacional, que curiosamente era la casa donde habían nacido su madre, Ramón Aguirre. Después, en el 62, por instancia de Malraux, la nombran comendadora de las artes y letras, ¿no? Junto con Borges, a Borges de Francia. También, de Francia. Estamos hablando, sí, discúlpame, de Francia. Porque después también la nombran en el 65 comendadora de la orden en Inglaterra británica. Junto con Borges, a ella la nombran Lady Victoria y él Sir George, que le encantaba, ¿no? También recibe, creo ese mismo año, en el 66, creo que un año posterior, la nombran miembro de la Academia de Roma. En el 67 le dan el doctorado honoris causa de Harvard. Luego, posteriormente, en el 77, Indira Gandhi, cuando viene a Argentina, la va a ver, y en la Embajada de la India le da también la nombra, le da el doctorado honoris causa de la Universidad Irisi Bharati, se llama. Y luego eso fue en el 77, ella es nombrada académica de número de la Academia Argentina de Letras, ocupando el sillón de Alberdi. Y ella ahí es cuando pronuncian que los felicita por ser tan valientes de haber logrado superar un gran prejuicio. Aunque se dice que ella antes había sido invitada y que no había querido ser de la academia. Pero bueno, la cosa es que ella logra ser la primera mujer
en formar parte de la Academia Argentina de Letras. Increíble. Ahora, claramente, a lo largo de su vida, es una mujer que tiene sus detractores. Inclusive en el libro de Esther Vázquez, lo ves a Neruda. Yo le comentaba a Jaime que el Neruda temprano la acusa a Victoria de publicar obras de espías internacionales y colonialistas, pero años después se da vuelta y le reconoce su aporte cultural. Pero tuvo detractores en su vida. Hasta su propio cuñado, Bioy Casares, que siempre no le daba el espacio que ella merecía. Tuvo la Iglesia Católica en su contra, la declara persona non grata por su actividad con personas que tenían afiliación comunista. Obviamente con los fascistas y los nacionalistas que están horrorizadas por los vínculos con Malraux y en particular con los peronistas. Y ella tiene este episodio muy desagradable, creo que en el año 53, o sea, ella creo que está volviendo de un viaje. Había habido un episodio, hubo una acción terrorista en la cual mueren algunas personas, y hay un clima muy conspirativo en Buenos Aires, y como parte de ese, despelote, la van a buscar. Ella creo que está en Mar del Plata, está en su casa en Los Troncos. Sí, eso ocurrió, pero antes, ¿cómo comenzaste? Porque antes dijiste algo muy importante. Los detractores. Detractores. Después hablamos de eso. Lo de que sucedió acá fue, ella era marcadamente antiperonista, y cuando ocurre el acto en Plaza de Mayo, que explotan 2 bombas, que produce la reacción del peronismo, quemando las iglesias, el Jockey Club, etcétera, a ella la acusan de haber instigado, de ser la instigadora de ese atentado, y la van a buscar a Villa Ocampo. Ella estaba en Mar del Plata, en Villa Victoria. Hay un empleado de Victoria le dice que está en Mar del Plata, la van a buscar a Mar del Plata y la llevan presa. Ella no tenía ni la menor idea de nada de eso. Aparte, ella era una persona pacifista ante todo, ¿no? Y ahí la meten presa en el Buen Pastor, en la cárcel del Buen Pastor, donde era una cárcel que llevaba a las prostitutas y algunas. Ella estaba compartió la celda con una mujer que había matado al hijo. Y ella empieza a relacionarse con ellas, y hasta les recita obras de teatro. Y cuando logra que a ella le permitan que le lleven la comida, porque estuvo ella 2 días prácticamente sin comer, ella no solo se hace llevar la comida para ella, sino para todas las chicas que están con ella en la celda, ¿no? Y a una de ellas, según cuenta María Esther, cuando sale de la cárcel, cuando las dos salen, cuando la otra chica sale, le puso una casa de moda. María Esther dice que fue una persona muy conocida, nunca sabré quién era, pero la vocación de Victoria por educar y por salvar al otro, por hacerlo crecer, era inmensa. Nunca se detenía, estuviera donde estuviese, ¿no? Bueno, un espíritu increíble. Y estuvo mucho tiempo en la cárcel. Estuvo mucho tiempo. No estuvo un día. Estuvo 26 días. Casi un mes. 26 días. ¿Y sale por qué? ¿Cómo es que sale Victoria de la cárcel? Sale porque hay una movida internacional que lleva a cabo justamente Gabriela Mistral junto con Nehru, que era el ministro de la India. Hay una presión internacional tan fuerte y ante ninguna prueba que la dejan. Pero vos ten en cuenta que no solo Victoria, el peronismo le puso presa a la hermana de Borges. A la madre de Borges le dio prisión domiciliaria por la edad. ¿Te imaginas a la madre de Borges qué podía hacer? Y a la hermana de Borges, Nora Borges, que era una pintora que vivía en su mundo estético y artístico, y prácticamente no tenía demasiado contacto con la realidad.
la misma Victoria decía que Leonor, la madre de Borges, los mantenía a ellos aferrados a tierra, a los dos, porque cada uno vivía en su mundo, y la metieron presa. Y ella estaba contenta. ¿Querías decir, Nora algo, estaba muy ¿querías contenta. decir algo de los detractores de Victoria antes? No, bueno, porque fue su vida, estuvo signada, siempre había alguien que estuviera en contra. Cuando ella quería, la iglesia, como decís, la iglesia la acusaba de comunista por que publicaba a Malraux, por su relación con Tagore, Anticatólica. la iglesia, claro, anticatólica, antirreligiosa. Bueno, nos estamos acercando al final del episodio. Quiero decir que vos la conociste a Victoria Ocampo, la viste en un par de oportunidades. Sí, yo era chico. Conviviste con María Esther Vázquez en la fundación, que sí la conoció mucho. Contanos, si querés, compartir con nosotros alguna anécdota personal, algo que quieras, que pienses que pueda reflejar un poco, darle un poco de color a lo que era la personalidad de Victoria más allá de su obra. Mira, yo la vi un par de veces, nunca hablé con ella, yo era adolescente. En mi época los chicos no hablaban igual con los grandes como hacen ahora. Había un respeto, aparte ella imponía en ese momento el respeto a la mujer alta, con anteojos negros, con una voz que en ese momento, bueno, por su enfermedad era muy gangosa. Pero después, con la relación con los familiares de Victoria, con María Esther, fui admirándola de una manera profunda. Yo en ese momento, aparte, hasta como que tampoco me atraía la figura de Victoria, porque a mí me interesaba más la ficción. Ella no era una escritora de ficción. Después comprendí que era una gran escritora. Muchos dicen, bueno, no era tan buena escritora como lo que logró en su tarea de mecenazgo, de descubrir. No, era muy buena escritora. Y claro, esa es la manera. Tampoco es periodista, como suelen decir, bueno, su labor periodística, no, porque el lenguaje periodístico no tiene nada que ver con el lenguaje literario. Ella a mí me hizo acordar mucho a Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, aparte del Principito, toda la obra de Saint-Exupéry son testimonios de sus viajes, de su vida, de sus anécdotas, y son maravillosos. Y en los testimonios, sobre todo, uno disfruta de una gran obra literaria. Además de lo que ha hecho ella como persona, como mecenas. En cuanto a lo que yo ahora fui descubriendo en estos relatos de familia y de lo que las conocieron, creo que es una persona muy tímida con una gran pasión, pero una gran timidez a la vez. Y descubrió que en este país, para hacer las cosas, hay que hacerlas imponiéndose y luchando contra viento y marea. Creo que es un libro de Doris Meyer. Hay un libro que se llama Victoria Ocampo contra viento y marea, porque es lo que ella se impuso siempre, lograr las cosas. Ella aparte era muy detallista, era muy exigente, ella quería que todos salieran muy bien, y claro, a mucha gente le molestaba. Vos hablabas de Bioy. Con Bioy y Borges se llevaban, y con Silvina se llevaban muy mal. Vamos a tener que hacer prácticamente otro capítulo, ni hablamos de su participación. Es que es tan rica la vida que hay que tomar un tema. Es verdad. O se habla de la vida, o se habla de la obra, o se habla... Pero hoy casi no hablamos de Victoria y Borges, ni de su participación en los juicios de Nuremberg, invitado por el gobierno británico, pero tenemos que cerrar. Yo quería cerrar con una anécdota real de un querido amigo mío, que es de un pueblo modesto, como dice él, en el sur de la provincia de Salta, que es Rosario de la Frontera. Su papá era el jefe de la biblioteca de Rosario de la Frontera. Y cuenta él que la revista Sur llegaba todos los meses o todos los trimestres, venía por correo, y venía en el tren, venía en el General Belgrano, que tardaba un día y medio para llegar. Y que la llegada de la revista era una fiesta, y duraba varios días, pues se compartían. Dice, la revista a veces me la devolvían, casi siempre. Pero que la revista Sur
el correo y el tren fue un engranaje que le llevaba la cultura a un modesto pueblo de Salta. Muchas gracias, Jorge. Una última pregunta que no podemos cerrar sin esto, Es verdad. que es, Jorge, ¿qué muros de nuestro laberinto argentino pensás que Victoria construyó, ayudó a construir o a destruir con su presencia y con su obra? Yo creo que Victoria no ayudó, evidentemente, a construir ningún muro. Creo que tampoco le interesó destruir un muro, porque destruir los muros del laberinto, si no los destruís todos, nunca salís. Yo creo que ella lo que hizo es marcar la salida. La salida para ella era la educación, la libertad que se lograba a partir de la educación y del esfuerzo. Yo creo que es eso, la gran obra de ella. Como dijo Borges, educó a nuestro país y a un continente. Muchísimas gracias, Jorge. De nada. Laberinto argentino. Un personaje central, un invitado y un libro.